Bueno, en esta segunda etapa vamos a ver la última parte de la unidad 2, que es creatividad y escuela. ¿Bien? Les voy a compartir pantalla, este material lo tienen en el aula, y es con el material que vamos a trabajar. Recuerden que el material bibliográfico, los papers, lo tienen en la primera clase, ¿sí? De la unidad 3. La primera clase es atención y motivación. Al final de esta clase tienen la clase de, el material bibliográfico, que son los papers de toda, digamos, de toda la unidad. Está todo puesto ahí al principio para que ustedes puedan, si no recuerdo mal, eran 5 papers, ¿sí? Bien. Creatividad y escuela. Al ser un paper son cortitos igual, son alrededor de 10 a 15 hojas. Bueno, les voy a pasar un video, tienen que prestar mucha atención porque el video va muy rápido, va subtitulado y da mucha información, ¿bien? Pero bueno, esto es para que tengamos en cuenta y para poder partir con el tema de creatividad en sí y la escuela, sobre todo el sistema educativo. Todos los países del mundo en estos momentos están reformando la educación pública. Existen 2 razones para ello. La primera es económica. La gente está intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que ocupen su lugar en la economía del siglo XXI. ¿Cómo hacemos eso? Si ni siquiera podemos anticipar cómo será la economía al final de la próxima semana, como esta reciente crisis lo está demostrando. ¿Cómo hacemos eso? La segunda razón es cultural. Todos los países del mundo están intentando resolver cómo podemos educar a nuestros niños para que tengan sentido de identidad cultural, para poder legarles los genes culturales de nuestras comunidades y a la vez formar parte del proceso de globalización. ¿Cómo cuadramos ese círculo? El problema es que están intentando enfrentarse al futuro, a base de hacer lo mismo que en el pasado, y en el proceso están alineando a millones de niños que no ven ninguna utilidad en asistir a la escuela. Cuando nosotros íbamos al colegio nos retenían allí con la historia de que si trabajábamos mucho y sacábamos buenas notas y luego estudiábamos un título universitario tendríamos un trabajo. Nuestros hijos no se creen eso. Y hacen bien, por cierto. Es mejor tener una titulación que no tenerla, pero ya no es ninguna garantía. Y especialmente no lo es si el camino hacia ella marginaliza la mayoría de cosas que tú consideras importantes acerca de ti mismo. Hay gente que dice que hay que subir los estándares, que eso sería un avance. Ah, ¿sí? Sí, lo deberíamos hacer. ¿Y por qué ibas a querer rebajarlos? No me he encontrado con ningún argumento que me convenza para bajarlos. Pero subirlos, por supuesto que habría que subirlos. El problema es que el sistema educativo actual fue diseñado, concebido y estructurado para una era diferente. Fue concebido en la cultura intelectual de la Ilustración y en las circunstancias económicas de la Revolución Industrial. Antes de la mitad del siglo XIX no había sistemas educativos públicos. En realidad no, o sea, podrías estudiar con los jesuitas si tenías dinero, pero la educación pública, pagada con los impuestos, obligatoria para todo el mundo, gratuita y a la vuelta de la esquina, era una idea revolucionaria. Y mucha gente se opuso a ello. Decían, no es posible para muchos niños pobres que están en la calle beneficiarse de la educación pública. Son incapaces de leer y escribir. ¿Por qué perder tiempo con esto? Y también se asienta sobre una serie de suposiciones sobre la estructura social y la capacidad de las personas. Fue dirigido por el imperativo económico de aquel momento, pero a lo largo de todo ello se infiltró el modelo intelectual de la mente, el cual era esencialmente la idea que la Ilustración tenía sobre la inteligencia. La auténtica inteligencia consistía en cierta capacidad para el razonamiento deductivo y un conocimiento amplio de la cultura clásica. Se podría resumir en capacidad académica. Y esta idea está fuertemente enraizada en la reserva genética de la educación pública. El creer que hay 2 tipos de personas, académicas y no académicas, y la consecuencia de eso es que mucha gente brillante se creen que no lo son porque han sido evaluados siguiendo este concepto de mente. Así que tenemos 2 pilares gemelos, el económico y el intelectual. Y desde mi punto de vista, este modelo ha causado caos en la vida de mucha gente. Ha habido gente que se ha beneficiado maravillosamente de él, pero la mayoría de la gente no. En lugar de beneficiarse, sufren de esto. Una epidemia moderna, mal ubicada y también ficticia. Esta es la plaga del síndrome de déficit de atención e hiperactividad, TDAH.
Este es un mapa de la incidencia del TDAH en Estados Unidos, el mapa de prescripciones médicas para el TDAH. No me malinterpreten, no quiero decir que el síndrome de déficit de atención no exista. Yo no tengo la formación necesaria para ello. Sé que la amplia mayoría de psicólogos y pediatras creen que sí, pero aún es un tema a debatir. Lo que sí me consta es que no se trata de una epidemia. Estos niños están siendo medicados tan rutinariamente como a mi generación nos quitaban las amígdalas, por los mismos motivos caprichosos y por la misma razón, la moda de la medicina. Nuestros hijos están viviendo en el periodo más intensamente estimulante de la historia de la Tierra. Están siendo acosados con información y les están reclamando su atención desde todos los medios. Los ordenadores, los iPhone, las vallas publicitarias y cientos de canales de televisión. Y nosotros les penalizamos por distraerse. ¿Distraerse de qué? Cosas que son un aburrimiento, en la escuela sobre todo. Me parece a mí que no es totalmente una incidencia el hecho de que la incidencia del TDAH haya crecido paralela al incremento de los test estandarizados. A estos niños se les está dando cosas como Ritalin, Adderall, a menudo medicación bastante peligrosa, solo para hacer que se concentren y se calmen. Pero según esto, el déficit de atención aumenta al ir al este de este país. La gente empieza a perder el interés en Oklahoma. Ya casi no pueden pensar en Arkansas. Y para cuando llegan a Washington, lo han perdido completamente. Y hay distintas razones para ello. Es una epidemia ficticia. Si lo piensas, las artes, y no quiero decir que sea exclusivo de las artes, creo que también es cierto para las ciencias y para las matemáticas, pero permítanme hablar en particular de las artes, porque ellas son las víctimas de esta mentalidad en especial. Las artes tratan especialmente la idea de experiencia estética. Una experiencia estética es una en la que tus sentidos están funcionando a su máxima capacidad. Cuando te hallas presente en el momento actual, cuando vibras con la emoción de lo que estás experimentando, cuando estás plenamente vivo. Y la anestética es cuando cierras tus sentidos y te atontas ante lo que está sucediendo. Y muchos de estos medicamentos hacen eso. Estamos haciendo pasar a nuestros hijos por el sistema educativo a base de anestesiarlos. Y yo creo que deberíamos estar haciendo exactamente lo contrario. No deberíamos adormilarlos, sino despertarlos para que vean lo que sucede en su interior. Pero el modelo que tenemos es este. Yo creo que tenemos un sistema educativo modelado del interés de la industria a su imagen y semejanza. Les daré un par de ejemplos. Las escuelas aún están organizadas como si fueran fábricas. Tienen timbres que suenan, instalaciones separadas, están especializadas por asignaturas. Aún educamos a los niños por lotes. Les hacemos pasar por el sistema según su grupo de edad. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué suponemos que lo más importante que los niños tienen en común es su edad? Parece como si lo más importante de ellos fuese su fecha de fabricación, ¿no? Bueno, yo conozco niños que son mucho mejores que otros niños de su edad en distintas disciplinas, o en diferentes momentos del día, o que son mejores en grupos pequeños o en grupos grandes, o que simplemente trabajan mejor solos. Si te interesa el modelo de aprendizaje, no puedes empezar con esta mentalidad de cadena de montaje. Se trata esencialmente de una conformidad. Cuando ves el incremento de los exámenes estandarizados y de los currículos estandarizados, todo se basa en la estandarización. Yo creo que tenemos que ir justamente en la dirección opuesta. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de cambiar el paradigma. Hay un estudio estupendo que se ha hecho recientemente acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente no es lo mismo que la creatividad. Yo defino la creatividad como el proceso de tener ideas originales que tengan valor. Pensamiento divergente no es sinónimo de creatividad, pero es un componente esencial de la misma. Es la capacidad de ver montones de respuestas posibles a una cuestión. Montones de maneras diferentes de interpretar una cuestión. Pensar lateralmente, como lo llamó Edward de Bono. No pensar solamente de manera lineal o convergente. Ser capaz de ver múltiples respuestas y no solo una. Así que yo diseñé un test para esto y voy a inventarme un ejemplo. A la gente se le puede preguntar cuántos usos se le ocurren para un clip. A la mayoría se les ocurren unos 10 o 15. A la gente que se le da bien, se le pueden ocurrir 200. Y lo hacen porque preguntan, ¿el clip podría estar hecho de goma y medir 60 metros?
¿Tiene que ser un clip tal como lo conocemos? Bueno, pues diseñé el test y lo probé con 1.500 personas. En un libro titulado Más allá del punto de ruptura, y en el protocolo del test, si superabas una puntuación determinada, se te consideraba un genio del pensamiento divergente. Así que quiero preguntarles, ¿qué porcentaje de la gente que hizo el test puntuó como genio en pensamiento divergente? Y debo decir una cosa más acerca de ellos. Eran niños de jardín de infancia. Así que, ¿qué opináis? ¿Qué porcentaje de genios? 98%. Bueno, la cuestión es que era un estudio longitudinal, así que los mismos niños volvieron a hacer el test 5 años después, en edades entre 8 y 10 años. ¿Qué pensáis? ¿50%? Volvieron a hacerles el test otra vez, 5 años más tarde, cuando tenían entre 13 y 15 años de edad. Y se observa una tendencia, ¿no? Bueno, esto nos indica algo interesante, porque se supone que tendría que ser al revés, ¿no? Empiezas no siendo muy bueno, pero mejoras a medida que te haces mayor. Pero esto demuestra dos cosas. Una es que todos nosotros tenemos esta capacidad. Y la otra es que esta capacidad se deteriora en general. Muchas cosas les han pasado a estos niños durante su crecimiento, pero yo estoy convencido que lo que más les ha influenciado es que a estas alturas ya han obtenido una educación académica. Se han pasado 10 años en la escuela, oyendo que solo hay una respuesta correcta. Esta es la parte de atrás del libro, pero no la mires. Y no copies, porque eso es engañar. Fuera de las escuelas, a eso se le llama colaboración. Esto no sucede porque los docentes así lo quieran. Es simplemente porque sucede así. Es porque se halla presente en la reserva genética de la educación. Tenemos que pensar de forma diferente acerca de la capacidad humana. Tenemos que superar esta vieja idea acerca de lo académico y lo no académico, lo abstracto, lo teórico, lo vocacional, y empezar a verlo como lo que es, un mito. En segundo lugar, tengo que reconocer que la mayor parte de las veces el buen aprendizaje se da en grupos y que la colaboración es lo que alimenta el crecimiento. Si atomizamos a las personas, las separamos y los juzgamos por separado, formamos una especie de desconexión entre ellos y su ambiente de aprendizaje natural. Y en tercer lugar, un asunto importante es la cultura de nuestras instituciones, los hábitos de estas instituciones y los hábitats que ocupan. Bien. ¿Ven cuánta información? Bueno, vamos a ir hablando de cada uno de estos temas. Bueno, principalmente contarles que fundamentalmente la educación, a ver, acá el profesor Ken Robinson hace como un abordaje historiográfico sobre la educación y sobre todo el sistema educativo, ¿no? Cómo se conforma. Pero ¿por qué cuenta esto, ¿no? Y cómo se construye, cómo se constituye en sí el sistema educativo a nivel universal, respondiendo a estos parámetros de modelo de fábrica, ¿no? De fabricación, como si las personas fuéramos objetos, o esto de que la escuela es un lugar de fábrica donde se fabrican personas o no futuras personas ciudadanas. No sé si se acuerdan el video que por lo menos se utilizó en pedagogía, o lo han visto, The Wall de Pink Floyd, el video este que dice un ladrillo más en la pared, que habla de esto, es una crítica al sistema educativo como tal, en esto en que muestra como que van todos los niños, o sea, como que hay una picadora de carne, y bueno, termina siendo, esta picadora de carne va, digamos, quiere demostrar que va desapegando a las personas de sus individualidades y sus diferencias para terminar en una masividad, ¿no? Una norma, ¿no? Como todos igualitos, que piensen de la misma forma, que actúen de la misma forma, futuras personas ciudadanas que sean obedientes, respetuosos, que no se rebelen, ¿no? Porque lo que se buscaba era fundamentalmente buscar futuros empleados para la fábrica. Entonces, bueno, replica este modelo de fábrica. Ahora, ¿por qué Ken Robinson hace todo esta recorrido histórico? La verdad es porque la crítica que él presenta este video en el 2006, vieron por las charlas TED, no sé si la habrán escuchado, seguramente sí. Presenta esto en Estados Unidos y produce una gran revolución a nivel, no solo en Estados Unidos, a nivel nacional, sino a nivel mundial.
porque él quiere demostrar, a partir de como cuenta ahí de su investigación, quiere demostrar y lo demuestra que en realidad la creatividad, la persona nace totalmente creativa, pero el sistema educativo así como tal, como lo tenemos, mata la creatividad. Fundamentalmente es eso, ¿no? La crítica que él hace, y por eso es que hace todo un recorrido histórico sobre la educación a nivel masiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, demuestra cómo está organizado y sustentado el sistema en cuanto a lo que son los contenidos a enseñar, las formas, esto de categorizar o dividir a los chicos por año de nacimiento y por ahí no por otros aspectos como podrían ser intereses eh, o capacidades, ¿no? O niveles de desarrollo, ya sea motriz, cognitivo o lo que sea, bueno, sino como por el año de nacimiento, como si fuera de fabricación, ¿no? De las personas. Responde toda la lógica industrial. Después, por otro lado, eh, evidencia la organización de los contenidos en cuanto a esto, ¿no? Como mucho contenido, esto enciclopedismo se le llama. Es más, en los 80, 90 era muy común las enciclopedias, las habrán escuchado, que eran, no solo eran diccionarios, eran como grandes diccionarios, porque eran como libros como, digamos, como si fuera Google ahora, o sea, en Internet, de decir que uno le pregunta lo que sea y obtenemos una respuesta. Bueno, pero esto era en libros, ¿no? Entonces, era la educación, estaba basada en lo que es, se le llama enciclopedismo o enciclopedista. Es esto, saber mucho, un poquito de cada cosa, pero mucho, mucho, un poco de cada cosa, ¿no? Eso, la educación pasaba por ahí, la cultura pasaba por ahí, bueno, pero sin profundización de nada prácticamente. Entonces, el objetivo de la escuela era la adquisición de conocimiento eh, y se adquiría en forma conductista, digamos, reproduciendo lo que el profesor o la profesora le decía y después tomaba, ¿no? El profesor lo que daba, después lo evaluaba y el alumno lo tenía que decir tal cual el profesor se lo había dicho. Si lo hacía de otra forma, era desaprobado, no era válido. Entonces se habla de una reproducción de, ¿sí? Porque obviamente el objetivo no era que en sí que el chico aprendiera o no, simplemente que, o sea, en los contenidos en sí conceptuales, sino que aprendiera a ser obediente, que aprendiera a reproducir y poder, digamos, sostener esto de la cultura y de también de una determinada clase social, porque la verdad que esta escuela masificada, estatal, pública, no es para todos, ¿cierto? Sabemos que la educación siempre ha sido, desde la tradición, un lugar de privilegio, pero esta educación masiva, así con esto de la escuela como sistema, se pone al alcance de todo el mundo, ya no es solo para unos pocos, digamos, la educación, sino es como justamente llevar la educación al alcance de todos. Bien, entonces ahí aparece esta investigación, ¿no? Que hace Ken Robinson, vieron que con características longitudinal. ¿Qué quiere decir longitudinal? ¿Se acuerdan de metodología? Que es que toma la misma muestra, o sea, la misma muestra, el mismo grupo de personas, son muestradas nada más que con un periodo de diferencia de tiempo. En este caso, en base a una lógica o un criterio en particular. En este caso, en base a la edad, al crecimiento, al desarrollo, digamos, a partir de ese pasaje por el proceso educativo, por la escuela, ¿bien? Entonces se evalúa a estos niños para ver cómo impacta en realidad la escuela en sí, en lo que es la creatividad en estos niños. Por lo cual vieron que demuestra que a medida que los chicos van creciendo, cada vez son menos creativos. Bien, eso por un lado. Después, con el tema del déficit de atención. Bien, fíjense cuando surge que todavía tenemos, si tenemos, el déficit de atención, digamos, se observa cada vez más chicos con esta situación, por así decirlo, no es una enfermedad ni... Pero, a ver, es sencillo, ¿no? Es como, obviamente, hoy en día se atiende distinto, pero en su momento eh, se los medicaba a los chicos. Por ejemplo, yo tenía un chico que estaba sumamente inquieto, que no se quedaba, ¿no? O que no prestaba atención porque estaba, qué sé yo, no podía quedarse quieto, sentado en su banco, entonces ya listo, tiene déficit de atención. Porque antes de eso, en realidad los chicos
obviamente las generaciones más grandes eran más obedientes, obviamente que era otro tipo, habían recibido otro tipo de educación, entonces otro tipo de estímulo también. Es más, para que se den una idea, cuando los chicos, espérenme que conecte la computadora, pero los chicos, los bebés cuando nacían antes, se los envolvía como si fueran en mantas, se los envolvía como si fueran una momia, eh, porque vieron que los bebés cuando nacen tienen las piernitas como arqueadas, ¿no? Por la posición fetal que están en la panza, bueno, y presentan todo, digamos, eh, una falta de alineación de sus miembros, sobre todo inferiores. Entonces, ¿qué se les hacía? Se los ataba, se los envolvía en mantas a los niños, a los bebés, para supuestamente enderezarlos. Imagínense, el bebé desde que nacía estaba tipo momia, así estiradito a un costado, digamos, sin poder moverse. Imagínense el desarrollo de la motricidad que podía tener ese niño. Entonces imagínense que en ese contexto los chicos, obviamente que tenían otra educación, estaban acostumbrados a otra cosa desde el minuto cero, desde muy chiquitos, entonces lógicamente que era distinto a los chicos que tenemos hasta hoy en día, ¿no? Bueno, esa era la realidad. Ahora, es más, antes también, hacen siglos de que los bebés humanos nacían como, no sé si han visto como los cachorritos, o de gatitos, ¿no? Con los ojitos pegados. Bueno, las personas también nacían, los bebés nacían con los ojos pegados. Está comprobado que a medida que va pasando la evolución de la especie humana, em, digamos, los bebés vienen cada vez más despiertos y más conectados con el mundo, ¿bien? Entonces, bueno, esto es parte de decir, bueno, de cómo va el sistema, cómo atendía el sistema educativo, cómo atendía estas situaciones, de la falta de, de prestar atención o de hacer las tareas o de quedarse quieto, ya era diagnosticado con déficit de atención y por lo cual se lo medicaba para adormecerlos, ¿bien? Pero fíjense que este déficit de atención no es inocente en cierta forma, va de la mano también con toda la evolución y todo el desarrollo de lo que son las comunicaciones, las formas de comunicar y la tecnología, las TICs. Entonces los chicos, lógicamente, hay un estímulo mayor y la escuela sigue con el mismo sistema arcaico y la escuela Sarmiento, ¿no? El pizarrón, la tiza y el docente adelante hablando y hablando y hablando. A lo sumo se le sumó un poco los recursos tecnológicos como una pantalla, una computadora, pero más que eso no ha cambiado, la verdad que no ha cambiado. Entonces, lógicamente que para los chicos, es más, y en las primarias siguen con el pizarrón, ni siquiera los colegios por ahí, las escuelas de mayor adquisición económica pueden plantear como pantallas o tecnología de mayor nivel. En la primaria, digo, ¿no? Que es menos común todavía. Así que fíjense cómo en realidad iba en línea como a todo este proceso de estímulo en los niños que no acompañaría a este proceso, ¿no? De evolución de la sociedad y de los chicos. Bueno, entonces, fíjense que ahí Ken Robinson también da un montón de características de la escuela tradicional. Fíjense esto de que se evalúa a la persona en forma aislada. ¿Vieron esto que pone en un aislado y que de los demás? O sea, se los evalúa, seguimos evaluando en forma individual. Vieron que dice, copiar está mal, ¿no? En la escuela, copiar está mal. Pero a nivel social, o sea, y a nivel profesional después, eso es colaboración. Entonces, fíjense cómo la escuela realmente no está en línea con las necesidades y el desarrollo de las habilidades y capacidades que la persona realmente necesita para insertarse laboralmente. Eh, es más, esas habilidades han tomado cada vez más fuerza a través de la robotización, digamos que todo lo que es el trabajo más operativo y técnico está siendo reemplazado por la robótica y la inteligencia artificial, y las empresas están tomando a personas que realmente tengan un desarrollo de las habilidades blandas, se le llama como es esto, poder trabajar con el otro, la empatía, la flexibilidad, ¿no? Un montón de otras habilidades que la escuela no está poniendo mucho el foco, que digamos. Bueno, entonces ahí Ken Robinson hace como una descripción de varias características de esta mirada. ¿Qué pasa? Cuando él presenta su charla en el 2006, produce tal impacto que en la gente que estaba, sobre todo en Estados Unidos, que estaba escuchando a este profesor,
decide, se asusta mucho porque se da cuenta de que la escuela, digamos, no es lo que ellos esperaban para sus hijos, entonces hay muchos padres que sacan del sistema en ese momento, en el 2006, a sus hijos, ¿bien? Y tienen una educación más de otro tipo. Les llaman homeschooling. Bueno, esto fue mucho antes de pandemia, obviamente. Esto es la escuela en la casa, pero no es que lo da una institución, sino que los mismos padres se dedican a armarles las clases y los contenidos y todo, ¿bien? Bueno, si quieren buscar, yo acá no se los puse, pero si lo quieren buscar, se llama Logan Laplante, por ejemplo, un chico, el video que hay unos años después, él tiene 14 años, 13, 14 años, Logan Laplante, cuando hace también una charla para la TED, después de que él cuenta cómo sus padres, después de escuchar esta charla de Ken Robinson en el 2006, bueno, sus padres deciden sacarlo a la escuela y él cuenta cómo es la educación en su casa, ¿bien? Bien. Bueno, es otro video si quieren ver para profundizar en esto. Pero bueno, a ver, hablando de creatividad, algo que también habló ahí Ken Robinson en el video, habló algo importantísimo cuando hablamos de creatividad concretamente. Y vamos a profundizar en el tema. ¿Y por qué es tan importante trabajarlo? Por toda esta fundamentación que incluso dio este profesor, y les estoy comentando sobre que la escuela debe corregir esto, ¿sí? No puede ser que la escuela mate la creatividad. Sabemos que la creatividad es un valor, sabemos que es una capacidad y una habilidad necesaria para hoy en día, para un adulto, para poder desenvolverse felizmente y proactivamente en un mundo laboral, ¿sí? Y social. Entonces, la creatividad está asociada con un tipo de pensamiento en sí. Nosotros tenemos, o desde la teoría y las investigaciones, se evidencian 3 tipos de pensamiento a grandes rasgos. El pensamiento lineal, ¿bien? El pensamiento lateral, ¿bien? Ya voy a dar ejemplos. Lateral, como dice la palabra lateral, pasa por los costados. El lineal, y el pensamiento divergente, que es el que explicó ahí Ken Robinson. El pensamiento lineal es el primero que se acuerdan cuando vimos o cuando han visto Piaget, no lo han visto conmigo, cuando han visto a Piaget, las etapas Piaget, la primera fase de formación del pensamiento y producción del pensamiento del niño es en forma lineal. Niño grande, casa linda, perro bueno, ¿bien? Ese pensamiento lineal, que no vuelve para atrás ni nada, o sea, es lineal, simple, es un pensamiento simple. Bueno, ese es el pensamiento que construye y fomenta y desarrolla la escuela tal como tenemos hoy en día. A ver, estoy hablando a grandes rasgos, por supuesto, ¿no? Hay escuelas y escuelas, pero la mayoría es lo mismo. El sistema está todavía armado de esa forma. Entonces, es de un pensamiento lineal y sencillo, simple, sin reflexión, sin nada, simple. Esto es esto, pasa esto, desaprobaron porque no estudiaron. Punto, se acabó. La culpa es de ustedes porque no estudiaron. ¿Bien? Y nunca pensar en un montón de otros factores que podrían intervenir, ¿no? Entonces les voy a poner ejemplos. Por ejemplo, a ver, yo quiero ponerme un gimnasio. Supóngase, mi sueño es ponerme un gimnasio. Bueno, bien, siempre hay un obstáculo, lógicamente. No tengo plata. Bueno, quiero ponerme un gimnasio, pero no tengo plata. Pensamiento lineal. Bueno, en algún momento tendré. Cuando tenga plata, y si tengo, me ganaré la lotería, no sé, en algún momento cuando tenga plata, si me viene, si tengo suerte, me pongo al gimnasio. ¿Bien? Pensamiento lineal. Tengo el deseo, tengo un objetivo, pero al tener una piedra en el camino, me quedo ahí. Digo, bueno, será en otro momento, ¿sí? O no será, no tengo suerte. Bien. Pensamiento lineal. Tengo el obstáculo, listo, me quedo ahí. Pensamiento lateral. Quiero ponerme en el gimnasio, no tengo plata. ¿Cómo puede ser el pensamiento lateral? Y los caminos que ya conocemos, por así decirlo. Y bueno, saco un préstamo, busco la forma de pasar ese obstáculo por arriba, por los costados, ¿sí? Por donde sea. Pero trato de pasar.
pero por caminos comunes, ¿no? Saco un préstamo, le pido plata a mi mamá, le pido, no sé, vendo el auto, no sé, ¿sí? Bien, cualquier cosa que pueda servir. Pero por caminos que normalmente que todos y todas las personas recorren. Pensamiento divergente. Me quiero poner el gimnasio, no tengo plata, bien. Busco otras alternativas. ¿Otras? ¿Cuáles? Millones. Veo un abanico de posibilidades para poder pasar ese obstáculo y poder cumplir mi sueño. ¿Cuáles? Las que venga. Evaluaré, pero veré, no veo una o dos opciones, como es el pensamiento lateral, sino ya veo, no sé, infinitas posibilidades. Eso es el pensamiento divergente. Y esto se construye y se desarrolla. Son matrices estructurales del pensamiento y de los procesos psicológicos superiores que se llaman en psicología, que hacen el razonamiento, que me lleven a pensar de una forma u otra. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo, a ver si se entiende mejor los tres tipos de pensamiento. No sé si han esquiado acá, pero bueno, supónganse que yo, vieron, están las pistas de esquí de escuelitas, ¿no? Abajo, que está la nieve bien pisada, que no corro prácticamente ningún riesgo de nada, de caerme, ni de hacerme nada, ni no lastimarme, ¿bien? Entonces, esquío ahí, por las pistas de escuela, y bueno, pensamiento lineal. Estoy en la seguridad. Pensamiento lateral, bien. Voy ya más arriba, voy a las pistas de arriba y me largo por las pistas, ¿no? Pensamiento lateral. A ver, más arriesgado, voy más arriba, voy más allá, pero las pistas y el camino que voy a recorrer están habilitadas y armadas o preparadas para, ¿se entiende? Para que la gente esquíe por ahí. Pensamiento divergente. Me largo a esquiar, dijeron que hay gente que lo hace, me largo a esquiar por lugares en que no hay pistas, ¿sí? Lugares vírgenes, de nieve virgen, por así decirlo, ¿bien? Eso sería el pensamiento divergente. Y ustedes van a decir, uy, profe, pero eso es muy riesgoso. Sí, por supuesto. Claro, ir por lugares por los que nadie va, claro que no sabemos qué puede pasar, ¿bien? Pero bueno, eso ahí apunta el pensamiento divergente. Bien, en base a esto, contándoles esto un poquito, voy a avanzar al sistema educativo para que hablarles un poquito porque cómo todo esto impactó también a nivel en otros países, ¿sí? En primeras potencias. Nosotros en todo el mundo teníamos, por así decirlo, prácticamente el mismo sistema educativo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué les voy a mostrar Finlandia? Yo no he googleado a ver si sigue siendo Finlandia estando en el puesto número 1, pero bueno, como estuvo tan bastante tiempo, la tomo de referencia para mostrarles. ¿Qué pasó con Finlandia? Finlandia era un país, bueno, es un país en realidad como muy obviamente es un país muy chiquito, a diferencia nuestro, entonces debe ser mucho más fácil implementar y gobernar y pensar en políticas de todo tipo, pero lo que pasó con Finlandia, era un país que siempre ha tenido una calidad de vida increíble, o sea, como perfecta, ¿bien? Pero empezó a evidenciar que la gente en el país no estaba muy feliz. Entonces, los gobernantes dicen, ¿por qué si tienen todo? Tienen calidad de vida, tienen trabajo, tienen todo, bien, todo lo que pueden llegar a tener. Y plantearon una investigación que en ese momento me acuerdo que hizo mucho ruido porque lo pasaron en todos los noticieros, porque empezaron a investigar la felicidad en su población. Fue muy disruptivo y muy comentado porque como que la felicidad y la ciencia, ¿no? Entienden como que era algo, ¿cómo va a investigar la felicidad? ¿Cuáles son los niveles de felicidad? Bien. Bueno, pero lo hicieron y encontraron cuáles eran los motivos de por qué la sociedad, sus ciudadanos no estaban tan felices. Y era que estaban muy solos, ¿sí? La mayoría no tenía hijos, no tenía pareja, vivían solos. Entonces, bueno, empezó a implementar, entre las acciones, empezaron a implementar políticas de construir espacios más en común, como las plazas, y hacer eventos para que la comunidad tuviera lugares más de sociabilización. Por un lado eso. Por el otro, a la par, ¿se acuerdan de esto que también nombró Ken Robinson, de los exámenes estandarizados, y que hablamos algo la clase pasada también cuando hablamos del coeficiente intelectual? Bueno, también hay exámenes estandarizados, ustedes deben haber rendido, sobre todo, se toman en la primaria, pero sobre todo en el secundario en los últimos años, eh, que se toman sobre matemática y lengua. Bueno, estos exámenes estandarizados se les llaman así porque se toman en todo el mundo exactamente los mismos exámenes. Entonces, se hace un ranking
se rankea. No sé si ustedes sabían que los países, no es que compiten en sí, pero bueno, sí, pero comparan, ¿no? ¿Qué país está mejor a nivel educativo, a nivel económico, a nivel, bueno, así, ¿no? Social, bueno, y así. Entonces, a nivel educativo se toman estos exámenes en los niños, que son anónimos, porque no es para evaluar a los niños en sí, sino es para evaluar el gobierno, cómo está el desempeño del gobierno en este tema en sí, que es educación. Entonces, en base a eso, que a nosotros cada vez nos sale, les aviso, se hace todos los años, cada vez nos sale peor, cada vez nuestros niños cada vez son más grandes y no saben leer, no saben comprender, no saben, no, chicos, es tremendo nuestro problema, nuestra educación en la Argentina va así. Bueno, ¿qué pasó? Un día, a la par con esto que le pasaba a Finlandia, también, no sé en qué número salieron, pero salieron del ranking, o sea, no, ni siquiera estaban. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ¿qué pasa? O sea, no puede ser que salgamos tan mal en nuestro ranking de exámenes. Entonces agarran y replantean todo el sistema educativo, como ellos tenían el mismo que tenemos nosotros ahora. Replantean, repiensan y reorganizan todo el sistema educativo. Entonces tienen muchas características. Se las voy a mostrar en este video un poquito y después hablamos, ¿sí? Finlandia. La próxima pista para imaginar la educación del 2111. ¿Se necesita tecnificar la enseñanza para obtener sistemas educativos eficaces y que den buenos resultados como en Corea del Sur? No necesariamente. La prueba está en Finlandia, que ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto a niveles de aprendizaje. Sin dejar de lado la incorporación de tecnología, parte del éxito de este sistema reside en que la educación básica es obligatoria y de 9 años de duración. La idea es que los alumnos se sientan en la escuela tan cómodos como en su casa. Y al igual que Corea del Sur, este modelo también podría ser una pista para pensar cómo será la educación del futuro. Ofrecemos el mismo sistema para todos los alumnos, sin importar su trasfondo social ni la profesión de sus padres. Todos pueden acceder a una educación similar. El sistema en Finlandia se basa en un principio de igualdad y equidad. Se les dan todos los materiales en forma gratuita. Se les da gratis el almuerzo, los refrigerios, todo en la escuela. Es un sistema muy democrático. Los niños empiezan la escuela a los 7 años y asisten de 4 a 7 horas por día. Y en la secundaria los estudiantes eligen los horarios y cursos que quieren realizar. Algunas veces llego a la escuela al mediodía y me voy a las 4. Tal vez vengo a las 11 y me voy a las 2. La mayoría de las personas hacen el secundario superior en 3 años, pero también es posible hacerlo en 2 o en 4 años. Yo creo que el motivo principal de nuestro éxito es la educación de nuestros maestros. Los maestros tienen 2 roles. Tienen un rol emocional y un rol educativo. El rol emocional, disciplinario, llamémoslo emocional, disciplinario, es decir, yo estoy aquí y mañana voy a ver que hayas entendido algo de lo que te dije ayer. Es un rol, llamémoslo, que tiene que ver con la formación de la personalidad. Y ahí es muy importante y no creo que el traspaso de papá y mamá a maestra, maestro, colegio se pueda dar con un robot. Tenemos maestros especializados. Lo llamamos capacitación de maestros basada en la investigación. Esto significa que es mucho más importante que el maestro enseñe a pensar y a ser curioso, y así generará desafíos para los alumnos. Entre los métodos de educación, la escuela en Finlandia todavía prioriza el trabajo grupal por sobre el individual. Los políticos, los directores, los maestros en las universidades, todos han comprendido que este es el único recurso que tenemos en Finlandia que debe ser cuidado. La mente humana, los jóvenes, la educación.
Poder proporcionarles a los niños un tipo de educación que les permita competir en un mercado de trabajo internacional. Experiencias tan distintas como las de Finlandia y Corea nos permiten imaginar que la educación dentro de 100 años seguramente será una mezcla de ambas, combinando tecnología y pedagogía para adaptarse a nuestras culturas y preparar a los alumnos para trabajos del futuro. A mí me parece que la tecnología puede mejorar muchísimo la educación. El tema es trabajar en 3 ejes, llamémoslo, que es contenidos educativos, capacitación de los docentes y conectividad de los colegios. La conectividad es indispensable porque si no deja chicos adentro y chicos afuera y se arma una brecha digital enorme. Nadie sabe cómo será la vida en América Latina dentro de 100 años. Pero algunos de los avances en trabajo y educación que ya se están desarrollando en distintas partes del mundo hacen posible proyectar un futuro impactante. Surgirán nuevas profesiones que revolucionarán el mercado laboral. Cuando pensamos en trabajos del futuro, podemos hablar de la nanomedicina, diseñadores de partes del cuerpo, especialistas en cambios climáticos. Se modificará la relación entre hombre y máquina. Habrá robots encargados de las tareas más pesadas, pero algunos también asumirán responsabilidades educativas. Los robots, los androides, las inteligencias artificiales no serán invasores de Marte ni extraterrestres que nos invaden. Nosotros los creamos y serán parte de nuestra civilización. La próxima generación de robots y androides podrá construirse a sí misma. Tal vez construirán inteligencias artificiales con una inteligencia mayor a la del ser humano. La biónica y la cibernética nos permitirán modificar nuestro cerebro para ampliar sus capacidades y comunicarnos sin necesidad de palabras ni sonidos. Por ejemplo, en el sistema legal, la gente ya no podrá mentir porque tendremos acceso a su memoria para saber exactamente qué sucedió en un caso. Los trabajos podrán realizarse a distancia, permitiendo a los profesionales desarrollar sus actividades en cualquier lugar que se lo propongan, sin necesidad de moverse y emigrar. Y así nos comunicaremos los humanos, y eso expandirá la realidad. Irá más allá de estar presentes en los pocos lugares que podemos alcanzar físicamente. Podremos elegir entre millones de lugares posibles. A su vez, los pueblos y ciudades más remotos se verán beneficiados con educación y salud de calidad, aunque los profesionales se encuentren a cientos o miles de kilómetros de distancia. Tal vez tu doctor viva en otro país y te opere o atienda a través de la telemedicina o tu teléfono celular. Tendremos enfermeras sin duda, pero tal vez viviendo en otras ciudades. Así será el futuro. Así será 2111. Bien, este video en particular, bueno, no solo esta, les voy a mostrar este específicamente que es de Finlandia. Ahí habla más desde otro lado, ¿sí? Finland? These are the people who gave us the Air Guitar Championship and the sports of cell phone throwing and wife carrying. These are the geniuses that cracked the code to good education. I mean, how is it that the kids in Finland are ahead of the rest of the world? So here's what happened. Back in the day, Finland's schools sucked on the level that ours suck on. Eso es lo que les contaba al principio. Kids, both Finland and us were usually about the same, you know, somewhere down the list of nations. But Finland didn't like that. So they tried some new ideas, and in no time, Finland shot to the top of the world. Their students were #1. How did they do that? That was the one question I wanted an answer to, and I went straight to see the enemy's Minister of Education.
Este es un video hecho desde Estados Unidos. She blurted out their top Los Estados Unidos están en un ranking bajo. Wait, so you reduce the homework you give them at school? Yes. They should have more time to be kids, to be youngsters, to enjoy the life. How many hours of homework did you get last night? About 10 minutes or something. 10 minutes of homework? Yeah. Maybe 15 minutes or 20 minutes. 20 minutes, but not 20 so much. minutes? Yeah. Well, if I would have done the homework, I think it would be like 10 minutes tops. Usually I don't really do homework that much. The whole term homework is kind of obsolete, I think. In that way that... Your homework is obsolete? Yeah. In that way that these kids, they have a lot other things to do after school. Like what? Like being together, like being with a family, like doing sports, like playing music, like reading. So they have no homework. What if all they want to do is climb a tree? They could climb a tree, yeah. They can climb a tree, then they learn how to climb a tree. But they'll end up, while climbing the tree, probably finding out about different insects, and they can come to school next day telling me about what they found. Compared to the older kids, how many hours a day do the younger ones go to school? Mondays, 3 hours. Tuesdays, 4 hours. It varies. It's 20 hours a week. So they're, oh man. Now, does this 3 or 4 hours at school include the lunch hour? Yes. How are they learning anything? How are you getting anything done? Your brain has to relax every now and then. If you just constantly work, then you stop learning. And there's no use of doing that for a longer period of time. Finland students have the shortest school days and the shortest school years in the entire Western world. They do better by going to school less. How many languages do you speak? English, yeah. Swedish, Spanish. Finnish and Swedish. Finnish, English and German. French, German. Finnish and English. English, Swedish, and French and Spanish. So you were an exchange student in the U.S.? Yeah. When you got back here in school, what did you notice that you felt relieved about? No more multiple choice exams. No multiple choice exams here? Or very few of them, if any. Really? All of my exams in the U.S. How do you answer the question right if it isn't listed as one of the 4 choices? To write your answer. You have to know it, actually. Yeah. You actually have to know it. Yeah. If there was one thing I heard over and over again from the Finns, it was that America should stop teaching to a standardized test. Get rid of those standardized tests. National testing. Standardized tests. Standardized testings. What you are teaching your students is to do well on those tests, and you're not really teaching them anything. No, we are teaching them. We're teaching them how to flunk a test, and then a bunch of schools fail the test, and those schools are turned into charter schools, and then somebody makes a lot of money. But school is about finding your happiness, finding finding a way to learn what makes you happy. They figure now about 1/3 of the school time the students are in school is spent preparing for the standardized test. And so they've eliminated a lot of things that aren't on the test. So music is gone, art is gone, poetry is gone. Yeah, in many schools. Civics isn't even on the test. So now schools are dropping Really? civics. Yes. Civics, American civics. Okay. Unbelievable. We got rid of poetry. Really? Yeah. Why? It's a waste of time. When are they ever going to learn? When are they ever going to speak as poets when they're adults? How does that help them get a job? We try to teach them everything that they need so that they could actually use their brain as well as they can, including PE, including arts, including music, anything that can actually make brain work better. The children need to be baking, they should be singing, they should be doing art and going on nature walks and doing all these things because there's this very short time that they're allowed to be children. If you don't have standardized tests here in Finland, how do you know which schools are the best? And, you know, people need a list. The neighborhood school
is the best school. It is not different than the school which can be, for example, situated in the town center, because all the schools in Finland, they are all equal. When we move to a new city, we never ask where the best school is. It's never a question. So nobody has to shop for schools. There's nothing different in any of our schools. They are the same. It is illegal in Finland to set up a school and charge tuition. That's why, for the most part, private schools don't exist. And what that means is that the rich parents have to make sure that the public schools are great. And by making the rich kids go to school with everyone else, they grow up with those other kids as friends. And when they become wealthy adults, they have to think twice before they screw them over. In the United States, education is a business. There are corporations making money. Here, it's so student-centered that when we had to redo our playground, they had the architects come in and talk to the kids. Were they listened to? Yes, yes. There are things on our playground that the students really wanted. Being in school here is more independent. We're treated more like adults than in the United States. Yeah. I mean, we don't need a hall pass to go to the bathroom during class. Yeah. We'll see students commuting on the subway, even as young as 7 and 8, going on their own to school. When I started doing teacher training practice back in the US, I was in these certain neighborhoods teaching these kids and telling them, you can be anything you want to be when you grow up. This is kind of a lie. And when I came to Finland, a lot of my teaching is based on what the kids want and what they see for their future. So it doesn't feel so false to say you can really be whatever you want to be when you grow up, because they're making it happen already. They already have such power. That's upsetting to think about that, that our kids don't have that. That's really beautiful. It's not that we have figured out something that nobody else has done in education. That's wrong. Many of these things that have made Finland perform well in education are initially American ideas. We try to teach them to think for themselves and to be critical to what they're learning. We try to teach them to be happy person, to be respect others and respect yourself. You're concerned with their happiness. Oh yeah. What the hell do you teach? I teach math. So the math teacher says the first thing out of your mouth of what you wanted these students to get out of school was to be happy, to have a happy life. Yeah. And you're the math teacher. Yeah. When do they have their time to play and socialize with their friends and grow as human beings? Because there's so much more life around than just school. You want them to play? I want children to play. And that was the principle. I'm planting the American flag right here in the middle of your school and claiming this great idea for us. Perfecto. Para que vean que el sistema totalmente es distinto. Los chicos empiezan la escolaridad no a los 3 años, 3, 4, sino a los 7 recién. La escuela empieza después de las 9, 10 de la mañana. Los chicos eligen qué quieren cursar, no tienen materias armadas. Ya desde chiquititos ellos escogen lo que quieren aprender. No están divididos por años ni por fechas de nacimiento, sino que por lo que se aprende. O sea, intervienen, digamos, interactúan chicos de distintas edades en las formaciones. Bueno, vieron como decían ahí los chicos, el secundario, por ejemplo, lo pueden hacer en el tiempo que ellos quieran. O sea, ya hay libertad y autonomía desde el minuto 0, desde el primer momento en que ellos empiezan a pasar por el sistema educativo. Por otro lado, es ilegal. A ver, en todos lados se supone que es ilegal lucrar con la educación, pero por eso las instituciones no pagan ciertos impuestos, las instituciones educativas, porque son, se supone, sin fines de lucro. Pero, bueno, en Finlandia directamente no existe la educación privada, o sea, no existen las instituciones de gestión privada, todo se hace cargo del Estado, absolutamente todo.
de la comida, de los útiles, de todo, ahí no se muestra, pero por ejemplo en el nivel primario los chicos ingresan a la escuela y se descalzan, andan descalzos por la institución, no tienen aulas como nosotros las conocemos, tienen espacios para tirarse con puff, con sillones, para si quieren ir a dormir la siesta, van a dormir la siesta, bueno, y así, es todo a través del juego y mucho más libre. Bueno, y así muchas cosas, y sin embargo uno diría que, como dice él, ¿no? Este señor les dice, ¿y cómo es que aprenden, no? Porque esos exámenes salen primero en el ranking porque esos exámenes estandarizados los aprueban de la mejor forma. Entonces, ¿cómo en un sistema educativo tan flexible, tan abierto, tan descontracturado, sirve para, digamos, para demostrar a través de exámenes sumamente estandarizados, sumamente cerrados, y tradicionales que los puedan resolver en forma óptima, ¿no? Bueno, y eso es en sí a modo para reflexionar sobre este tema en sí de lo que es la creatividad, porque para poder trabajar la creatividad y un desarrollo de un pensamiento divergente, como hablamos antes, es necesario que las propuestas sean mucho más libres, que el sistema, no solo las propuestas docentes, sino que el sistema debe ser mucho más estructurado, más libre, y respetar la autonomía de los chicos, desde que son muy chiquitos hasta que son adultos, en ese camino a la adultez. Bueno, esto tienen como actividad que lo vamos a hacer la clase que viene, ¿sí? A partir de todo lo que observen, vamos a hablar sobre estos indicadores o disparadores en sí, para poder trabajar en clase, y después también vamos a trabajar una actividad más práctica, que es a modo de cierre, que es la planificación de una clase de todo lo que es la unidad 3. Así que vamos a hacer un repaso de todos los conceptos para ir hablando, interrelacionando, y con los otros conceptos que hemos visto de las otras unidades también, porque todo esto va a ser parte de lo que es el parcial número 2. Así que, bueno, chicos y chicas, que estén muy bien. Y bueno, nos vemos la clase que viene, la semana que viene. Un beso grande a todos y todas. Que estén bien. Chao.